Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este inicio de semana. Nos da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Soy Dora Alvarado, de Escuela Bíblica. Y bueno, pues como sabemos, este programa es un programa de Escuela Bíblica y Red Católica Monterrey, en contacto con la Sagrada Escritura. Y fíjense que hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a nuestro productor de Escuela Bíblica del Contacto con la Sagrada Escritura. Tenemos a Roberto Ruiz Vicentelo, que viene a darnos, él ahora a exponernos un tema. Como él dijo la semana pasada, Doris está del otro lado, ahora él también lo tenemos aquí del otro lado. Y él va a hablar de un tema muy importante pues para todos nosotros, porque que casi no conocemos, los padres apostólicos, sucesores de los apóstoles. Y pues te cedo el micrófono, Roberto, para que nos platiques quiénes son los padres apostólicos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Fíjense que siempre estamos leyendo la Sagrada Escritura, ya sea en nuestra casa, ya sea en misa o en algún grupo apostólico. Y pues el Nuevo Testamento nos platica toda la etapa del nacimiento de la iglesia, ¿verdad? La misión de Cristo, el Pentecostés, la resurrección, la ascensión del Señor. Y ahí termina la historia de la Biblia. Claro que eso es lo importante, lo de la Sagrada Escritura, es la doctrina, ya no hay nada más que agregar. O sea, todo está dicho en la Sagrada Escritura. Sin embargo, es bueno conocer, o a veces nos preguntamos, ¿qué sucedió después? Sí. O sea, ¿qué pasó cuando los apóstoles fallecen? Sabemos que el último apóstol en morir pues fue el San Juan. Así es. Que más o menos murió por ahí del año 100, o sea, digamos empezando el segundo siglo. Aproximadamente, sí. Digamos que la etapa apostólica, la etapa del Nuevo Testamento, pues es el siglo primero. ¿Sí? Entonces, pero ¿quién se encargó? ¿A quién llamó el Espíritu Santo para continuar esa labor que terminó con la muerte? Bueno, que continuaba una vez fallecidos los apóstoles. ¿Quién iba a seguir conservando todas esas enseñanzas, ¿sí? Manteniendo la doctrina, o sea, construyendo un camino, evitando desviaciones, apoyando a las comunidades, sobre todo en aquellos tiempos, pues que no era tan fácil la comunicación. Si en estos tiempos que tenemos las redes sociales y el internet y todo, a veces se hace un caos, ¿no? Así es. Tienes toda la razón. Noticias falsas y cosas por el estilo. Fake news. Imagínense en aquellos tiempos, donde cualquier distancia eran días de camino, y había gente quienes se autonombraban líderes de ciertas comunidades, quienes ponían orden, quienes se encargaban de mantener el crecimiento de la iglesia. Y pues es aquí donde conocemos, o donde debemos de reconocer la labor de lo que llamamos los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia se está utilizando en el sentido de maestro. Podrían ser los maestros de la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero se les llama padres porque están engendrando cristianos y están... Mira qué interesante. Así como San Pablo se hace llamar maestro, así como San Pablo se hace llamar padre, de esa misma manera, los padres vienen siendo unos maestros de los primeros cristianos y guardan todas las enseñanzas de los apóstoles. Entonces vamos a tratar de ver aquí a los padres de la iglesia, pero específicamente la primera etapa de los padres de la iglesia, que va del siglo I al siglo VIII, del siglo I y siglo II, y que son los padres apostólicos. Sí. Ahorita vemos más detalles sobre ellos. Que son los sucesores de los apóstoles. Exactamente, es la primera generación de padres de la iglesia. Okay. Bueno, pues ahorita regresamos, no nos tardamos, por favor sigan con nosotros en sintonía, y aquí regresamos en un segundito. En contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Buenas noches, ya regresamos. Sí, ya estamos aquí de nuevo. Estamos en el segundo segmento, con Roberto Ruiz Vicentelo, de la parroquia de María Esperanza Nuestra y productor de nuestro programa de radio, y aparte
Pues el de todo, comunicaciones y demás de escuela bíblica y de computación y todo lo virtual y demás. Y hoy está de este lado, así como estuve yo la semana pasada hablándonos de los padres apostólicos, que nos dijo ahorita en la introducción que era la primera generación de los padres de la iglesia. Y así es, después de los apóstoles. Son los sucesores inmediatos de los apóstoles. Entonces, ahorita en ese momento tenemos un momento de esplendor de la cultura griega, ¿no? Cuando nace el cristianismo como religión. Había grandes conocimientos en geometría, física, filosofía y medicina. Y es el tiempo en que las leyes romanas, el poder legal de los romanos alcanza a todo el mundo y la Mediterráneo, y la cultura griega se esparce por todo el mundo que se conocía en aquel entonces. Sí. El derecho romano hasta la fecha lo seguimos todavía, en ciertos momentos usando, ¿verdad? Es el tiempo de los Césares, de la Biblioteca de Alejandría, de las escuelas filosóficas griegas, de los grandes filósofos, y los primeros cristianos tuvieron que exponer sus creencias, pero armonizando con la razón, o sea, dando razón de su fe, a fin de que los hombres pudieran entender que Dios se había encarnado en Cristo para la salvación de todos. Ya sabemos que nuestra iglesia pues tuvo un origen modesto, ¿no? Eran principalmente un grupo de pescadores temerosos que se levantaban y se caían continuamente, pero eventualmente recuperaban la confianza cuando ven a su maestro resucitado, ¿verdad? Ay, sí. Reciben el Espíritu Santo y se transforman. Sí, porque tenían miedo. O sea, escuchas a Pedro hablar y entonces dices, ¿cómo es posible, no? O sea, la misma gente se sorprendía y dice, bueno, esta persona no tiene mucha educación, ¿cómo es posible que hable así? Entonces, en poco tiempo el Evangelio, la buena noticia, empieza a ser predicado por todo el mundo romano. Pero pasó un tiempo y las distancias entre unos cristianos y otros se comenzaron a agrandar y pues las diferencias se empezaron a acentuar. Es entonces cuando la unidad del Evangelio, la unidad de la doctrina cristiana empieza a peligrar, ya que había en ese momento múltiples interpretaciones sobre algún tema de fe, algún tema teológico. Entonces, ante este problema, algunas autoridades de la iglesia, sacerdotes, obispos, teólogos, comenzaron a resolver esas diferencias dándoles una interpretación basada en las enseñanzas de los apóstoles. Varios textos fueron escritos y enviados a los cristianos de diferentes comunidades, cartas algunas similares a las de San Pablo, ¿verdad? Pero que no forman parte de la Biblia, es importante mencionar esto. Estos primeros autores que comenzaron a definir el cuerpo doctrinal del cristianismo, del catolicismo, y a usar herramientas para comprenderlo mejor, inclusive algunas herramientas de la filosofía, fueron los padres de la iglesia. Decía San Juan Pablo II, en su carta apostólica, Padres de la Iglesia, de 1980, que con razón se les llama así, dice, aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, engendraron la iglesia y la formaron en el transcurso de los primeros siglos, desde el 1 al 7, al 8, que es cuando es la etapa de los padres. Nosotros estamos viendo el día de hoy nada más la primera generación que cubre el siglo I y el siglo II. ¿Sí? Sí, que es lo que le llamamos los padres apostólicos. Los padres apostólicos, que son parte de los padres de la iglesia. Después, en otra oportunidad, veremos otras generaciones posteriores, como son los padres apologistas, que defendieron la fe ante las amenazas de las herejías. Sí. Es que muchos, cuando oyes santos padres, no sabes ni que nada más sabes que es la doctrina que fue después de los apóstoles y que está autorizada por la Iglesia Católica como algo que tiene verdad, que es fidedigno, que tiene veracidad y que tiene certeza de verdad. Pero pues están los padres, como tú dices, apologistas, y luego los santos padres, y luego los doctores de la iglesia. Entonces la gente muchas veces se revuelve. Ahorita estamos hablando nada más de los padres que fueron despuesito de los apóstoles, hasta la muerte de Juan. Y que fueron discípulos de los apóstoles. Los escucharon o los conocieron, o sea, son un eslabón con los apóstoles. Así es. ¿Sí? Muy bien. Estos padres apostólicos, entonces, hay varios, vamos a mencionar los más importantes. El primero es Clemente Romano, San Clemente Romano. Él fue obispo de Roma en los últimos años del siglo I. Es el tercer sucesor de San Pedro, después de Lino y Anacleto. ¿Sí? El testimonio más importante sobre su vida es el de San Ireneo, obispo de León, hacia el año 202.
el cual atestigua que San Clemente había visto a los apóstoles, se había relacionado con ellos y tenía todavía la predicación apostólica en sus oídos y su tradición ante sus ojos. San Pablo menciona el nombre de Clemente Romano en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 3, donde dice San Pablo: y a ti, leal compañero, a quien le está escribiendo la carta, sí, te pido que los ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, Clemente ya era obispo. Todavía no era obispo, pero Era seguidor de Pablo. Era seguidor de Pablo. Claro que hay algunas cosas que de repente no sabemos exactamente las fechas, los nombres se repiten y siempre hay polémicas de repente de que sí era, que no era, pero la opinión dice que es Clemente Romano el que menciona a San Pablo. Y fíjate qué interesante si te acuerdas de la plegaria, una de las plegarias eucarísticas, sí, que dicen: reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto y Clemente, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Amén. ¿Y te acuerdas esa plegaria en misa que en ocasiones se dice? Dice: la alta estima de que gozaba Clemente Romano resulta evidente del único escrito que de él poseemos, que es la carta de Clemente a los Corintios. ¿Sí? Insistiendo, no es parte de la Sagrada Escritura. No, pero es algo muy importante. Aunque al principio se utilizaba como parte de la liturgia, pero después ya no quedó como parte de la Biblia. Esta carta o epístola de Clemente a los Corintios es una de las más importantes en el periodo posterior a la época de los apóstoles. Dice que es la primera pieza de la literatura cristiana fuera del Nuevo Testamento de la que nos consta el nombre, la situación y la época del autor. ¿Cuál fue la razón de esta carta? Durante el reinado del el emperador romano Domiciano. Ay, el que mandó ahí... el que, ¿cómo se dice? Desterró a Juan. Exactamente. En el año 96 surgieron disputas en el seno de la iglesia de Corinto que obligaron a Clemente, entonces obispo de Roma, a intervenir. Los que estaban ahí peleando, que ya San Pablo los había regañado anteriormente en su carta a los Corintios, ¿verdad? Esto volvió a pasar otra vez. Pero en este caso lo que había pasado es que algunos fieles de la iglesia de Corinto habían quitado de sus cargos a los presbíteros y a los obispos, ¿verdad? Solamente una pequeña minoría de la comunidad de Corinto era fiel a los presbíteros removidos. Sí. Clemente escribe una carta para componer las diferencias y reparar el escándalo que estaban dando en frente de los paganos, ¿verdad? Los que deberían de amarse y quererse estaban haciendo un escándalo. Esto tiene mucha importancia porque es el primer regaño, dice amonestación, pero vamos a decir es el primer regaño de un obispo de Roma a una comunidad fuera de jurisdicción de su área, ¿verdad? Sí, así. Lo importante es que esto muestra de que Roma era la cabeza de los obispos. Y qué importante es que digas eso, porque... Sí, porque en todo momento dicen, bueno, pues es que todos los obispos son iguales. No. Aquí muestra que el de Roma es la cabeza, ¿no? E inclusive gracias. Clemente se disculpa por no haber intervenido rápidamente, ¿sí? A causa de que pues estaban muy ocupados porque Domiciano estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces dicen, sabe que me disculpan, pero andábamos con este problema. Pero fíjese, este es un testimonio muy antiguo sobre el primer lugar de Roma como cabeza de la Iglesia Universal. Y luego, respecto al problema que tenían, San Clemente explica claramente que la doctrina de la sucesión, explica la doctrina de la sucesión apostólica. Dice, el que debe nombrar a los presbíteros, dice, son los sucesores de los apóstoles, no la comunidad.
Fíjate qué interesante y qué importante, porque nosotros sabemos que había discípulos de la segunda generación que nos han explicado, por ejemplo, el padre Carlos Soto, que es doctor en Sagradas Escrituras, y otros sacerdotes que nos dicen que son los discípulos que estuvieron ya a la muerte de Jesús. Sí, o sea, que son, ¿no?, los varones que les llaman los varones apostólicos, o que les llaman los segunda generación. Ajá. ¿Verdad? Entonces, él, aunque era de segunda generación, me imagino, qué bárbaro, qué bien habla y qué bien defiende. O sea, pues él también pudo haber sido apologético, ¿verdad? Bueno, ahorita regresamos. Tenemos todavía como quiera un minutito por si quieres decir alguna otra cosa. Pues básicamente, cerrándolo a San Clemente, Clemente Romano, dice que los diversos miembros del cuerpo de Cristo tienen un solo espíritu de gracia que está derramado sobre todos ellos, que todos son miembros de los unos de los otros, que todos tienen sus carismas, ¿verdad? Ajá. Dice, él distingue entre laicos, o sea, como en la actualidad, entre laicos, el que no tiene un grado sacerdotal, y la jerarquía, de la cual ahorita hablamos un poquito más. Bueno, pues ahorita regresamos, no nos tardamos, aquí seguimos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Oigan, pues ya regresamos al tercer segmento. Este está rapidísimo, pero está muy interesante porque estamos hablando pues de la doctrina de los padres apostólicos, que son los que siguieron después de los apóstoles. Y pues está con nosotros Roberto Ruiz Vicentelo, así que seguimos, Roberto, para que no pierdas tiempo. Bien, estábamos con Clemente Romano, San Clemente Romano. Para terminar este segmento de este padre apostólico, él explica con este problema que hubo en la iglesia de Corinto, de que la gente quitaba a los presbíteros y quería poner los suyos. Él les explica que los presbíteros y obispos solamente pueden venir por una sucesión apostólica. Sí. Sí. La imposición de manos uno tras otro, como una cadena desde Cristo, ¿verdad? Sí. Y les explica que Dios Padre envió a Jesucristo. Jesucristo envió a los apóstoles. Los apóstoles mandaron a los primeros jefes de la comunidad y establecieron que a ellos les sucedieran otros hombres dignos, pero nombrados por ellos. Dice, por tanto, todo procede ordenadamente por voluntad de Dios. Y con estas palabras, San Clemente Romano subraya que la iglesia tiene una estructura sacramental, no una estructura política. ¿Sí? Sí. La iglesia es sobre todo un don de Dios, no es creación del hombre. Por eso esta estructura sacramental no solo garantiza el orden, sino también la precedencia del don de Dios que todos necesitamos. Hay que llamar la atención de que la iglesia tiene una estructura sacramental, pero hay un orden jerárquico. Sí, muy importante. Eso es muy importante, no es así de que mandaron a los apóstoles y dijeron, pues bueno, los apóstoles han mandado a los demás y ¿saben qué? Júntense a leer las Sagradas Escrituras y que cada quien interprete como quiera, como todavía pasa en estos tiempos, ¿verdad? No. O sea, hay una comunidad y ya, pero no hay un cuerpo doctrinal. Sí. Es como si, imagínate fuera de la iglesia, como si la justicia simplemente tuviéramos el Código Penal, pero no hubiera quien interpretara. Sí, o sea, a cada quien una copia del Código Penal y háganle como quieran. O sea, yo digo que esto, yo digo que aquello. Entonces, desde la antigüedad, se tienen jueces para interpretar el Código Penal. Los judíos tenían, y tienen hasta la fecha, interpretación caso por caso, lo que llaman la casuística. Ah, exactamente. Decir, oye, por ejemplo, en el Antiguo Testamento sucedió un problema entre dos israelitas, y van, y el encargado de interpretar la ley, por ejemplo, en el caso de tiempos de Cristo, eran los escribas, los maestros de la ley. Los maestros de la ley interpretaban el Antiguo Testamento y decían, bueno, creemos que esto es lo que se debe hacer, porque podrían tener una visión distinta del texto, ¿verdad? Dice, el texto del Antiguo Testamento dice esto, pero nuestra opinión es que debe aplicarse de esta manera. Entonces, no podemos tener una iglesia sin una estructura doctrinal. Y no nada más la iglesia, sino cualquier organización debe tener un orden y una cabeza, ¿sí? Si no se hace un caos.
Entonces terminamos con Clemente Romano. El siguiente es uno de mis favoritos, Sí. que es nada menos que San Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, este padre apostólico, fue discípulo de San Pablo y de San Juan apóstol. La palabra Ignacio, su nombre, viene de ignis, que es fuego. El corazón de San Ignacio era un fuego ardiente de amor por Cristo. Decía San Ignacio que Cristo está en el pecho de los cristianos. Tenía un apodo, le llamaban Teóforo, el que lleva a Dios. A Dios. Y fíjense, fue el tercer obispo de Antioquía, y ahí duró 40 años como obispo, y fue consagrado como obispo por los apóstoles San Pedro y San Pablo. Entonces él tenía un contacto muy directo con ellos. Hay una historia que identifica a Ignacio de Antioquía. Dice que es el niño que Jesús tomó en sus brazos para dar una lección sobre la humildad. En Marcos capítulo 9, versículo 36, ese niño era San Ignacio de Antioquía. Él era todavía un niño cuando los apóstoles ya estaban con Jesús, ¿verdad? San Ignacio de Antioquía fue condenado a las fieras en el reinado del emperador Trajano, que estuvo del 98 al 117 después de Cristo, y fue trasladado a Roma para sufrir allí el martirio en el circo romano. De camino escribió 7 epístolas. Y fíjate lo que son las cosas, una anécdota. Cuando tuve la fortuna de conocer el circo romano en Roma, la guía de turistas dijo que no era cierto que los cristianos eran martirizados en el circo romano, que esa era toda una historia. Sin embargo, tenemos inclusive los escritos y la historia real que habla de los cristianos que fueron enviados a los leones en el circo, uno de ellos Ignacio de Antioquía. Cuando fue condenado al circo romano en Roma, escribió 7 cartas o epístolas en su camino. Qué bárbaro. ¿Sí? Los escritos de este obispo de San Ignacio de Antioquía son de suma importancia porque demuestran cómo la doctrina es católica desde los tiempos apostólicos, ¿sí? Él es el primer escritor fuera del Nuevo Testamento que habla sobre la virginidad de María, sobre el parto virginal de María. Sí. En la carta de San Ignacio a los de Éfeso, a los efesios, le dice: y al príncipe de este mundo, al demonio, ¿verdad? Sí. Se le ocultó la virginidad de María y su parto y también la muerte del Señor. Dice, aparte, el San Ignacio de Antioquía, Es que hablaba muy fuerte, Sí, hablaba muy fuertísimo. fíjate, O sea, no tenía miedo ni al mal. exactamente, San Ignacio de Antioquía nos muestra que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Sí, así es. Dices, hijo de María e hijo de Dios. Primero pasible, donde pasible es padecer, que puede padecer, ¿verdad? Primero pasible, después impasible, Jesucristo nuestro Señor. Dice, su doctrina es una defensa contra 2 tendencias de la época. Dice, algunos de los judaizantes, de que nos habla la Sagrada Escritura, negaban la encarnación y creían en un Jesús que era solamente humano. Por otro lado, había unos llamados docetistas, los docetas, que negaban la humanidad de Cristo. Por eso era tantos problemas que había. Entonces fíjate que todo esto lo arreglan lo enderezan Los padres de la iglesia. apostólicos. Porque si no lo ordenan, se empieza a desarrollar lo que llamamos herejías, ¿verdad? Pues que tantas que ha habido, ¿verdad? Fíjate, San Ignacio de Antioquía es el primero en que utiliza la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento. Sabemos que Eucaristía significa acción de gracias, ¿no? Sí. San Ignacio le llama a la Eucaristía la carne de Cristo, el don de Dios, medicina de inmortalidad. Le llama a Jesús el pan de Dios que ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia. Dice San Ignacio de Antioquía: reúnanse en una sola fe y en Jesucristo. Partan un solo pan, que es medicina de inmortalidad, un remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo. No hallo placer en la comida de corrupción, ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo de la semilla de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Como habla San Ignacio de Antioquía de que la Eucaristía es verdaderamente
Jesucristo, ¿no? Es verdaderamente Dios, es el pan de Dios, ¿no? No es un símbolo, sino verdaderamente es Jesucristo. También habla San Ignacio del día del Señor, que es el domingo. Los que vivían según el orden de cosas antiguos, o sea, los convertidos al cristianismo, han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Sobre la Iglesia, dice San Ignacio de Antioquía, que la Iglesia es una institución divina, cuyo fin es la salvación de las almas. Quienes se separan de la Iglesia, se separan de Dios. Así es. Dice la Iglesia, San Ignacio de Antioquía también es el que por primera vez llama a la Iglesia católica. Él fue el que instituyó ese nombre de católica. ¿Qué quiere decir universal? ¿Qué quiere decir universal? Y decía que donde está el obispo, ahí está el pueblo. Y donde está Jesucristo, está la Iglesia católica. La Iglesia, el católico, pues sabemos que significa universal. Pero posteriormente, ya pasando a la etapa de los padres de los apologistas, católico tomó un segundo significado. Católico es el verdadero cristiano, ¿sí? Porque empezaron a aparecer muchos otros grupos que se hacían llamar cristianos, pero estaban mezclados con doctrinas paganas. Entonces, para distinguir a la verdadera iglesia que vino a los apóstoles, se llamaba la Iglesia Católica. Y ahí fue hasta la fecha, ¿no? Finalmente, no sé cuánto nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Sí, 2. Habla San Ignacio de que lo mismo que decía Clemente, que la Iglesia tiene una jerarquía. Dice que deben de estar los fieles acordes con el sentir del obispo. Dice, y sus presbíteros están armonizados con su obispo, como las cuerdas de una lira, ¿sí? Y pues ahorita continuamos, se va el tiempo muy rápido. Sí, te voy a decir por qué ahorita continuamos, porque quiero nada más hacer un comentario. Fíjate, es muy importante todo lo que tú estás diciendo, y ellos, era muy fácil a lo mejor, nosotros después de 2000 años vemos esta doctrina y tenemos esta fe, y como quien dice, ya lo tenemos muy desmenuzado y creemos en Dios por la fe que tenemos, y creemos en Jesucristo y en la Eucaristía. Pero ellos en ese tiempo, qué difícil fue, Roberto, para todos ellos hacer que la gente creyera, que la gente que no creyera con todo lo que había con el docetismo, con los epicuros, con los paganos, con los griegos, con tantas ideologías que había en ese momento. Entonces, hacer que creyeran lo que estaban diciendo y que lo que ellos estaban atestiguando de alguien que no vieron, pero que los demás que vieron se los estaban platicando. Entonces, qué difícil fue. Sí, ya viste a San Pablo cómo le fue en Atenas, ¿no? Sí, en el Areópago, ¿no? Sí, pero San Pablo, pero luego después a ellos no se les apareció Jesucristo, de perdido a San Pablo se le había aparecido Jesucristo. Sí, exactamente. Entonces sí fue, yo creo, muy difícil para todos ellos esto, ¿no? Muchísimo. Y bueno, son nuestros antecesores de nuestra fe. Y ahorita regresamos, no nos tardamos, por favor no se vayan, este tema está muy interesante. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Pues ya regresamos, ya estamos aquí con Roberto otra vez y estamos terminando este tema que la verdad, Roberto, ¿no será que necesitas otro programa? No, pues a lo mejor. Para hablar de los padres apostólicos y luego que te sigas con los apologistas. Pues si me aguantan con todo claro gusto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues seguimos con los padres apologéticos. Con los padres apostólicos. Estábamos hablando de San Ignacio de Antioquía, que en su carta a los de Magnesia, a los magnesios, bueno, se llamaba la ciudad, ¿verdad? Sí. Habla que hay 3 niveles del sacramento del orden. El superior es el obispo. Sigue el presbítero, o sacerdote, y por último el diácono, que es exactamente la jerarquía que tenemos hasta nuestros días. Otra vez, entre paréntesis, estamos hablando de los padres apostólicos. Los padres apostólicos no traen doctrina nueva, la doctrina terminó con la Sagrada Escritura. Los padres apostólicos son más bien pastorales, explican, enderezan caminos torcidos,
pero no nos están enseñando cosas nuevas de doctrina. Ellos simplemente con la doctrina recibida de los apóstoles nos la hacen más clara. Sí. Pero qué importante que se enseñan algo lo que está torcido, lo que no está entendible. Sí, porque en cierto momento pensamos, oye, es que la carta a los Corintios, pues sí, pero no, eso no es parte de la Biblia, ¿verdad? Esa es otra cosa, sí. Cerró el canon, pero en ellos está basado en buena parte de nuestra doctrina. Si nosotros nos vamos al catecismo, ajá. Por ejemplo, aquí me traje uno de los ejemplos del catecismo, sí, que es el artículo 1554. Ajá. Habla sobre precisamente lo que acabo de decir. Dice el catecismo que el ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido por los obispos, presbíteros y diáconos, ¿sí? Y ahí explica qué hace cada uno, y al final dice, como dice San Ignacio de Antioquía, dice, en la carta a los magnesios, y habla sobre los diáconos y los presbíteros. Entonces el catecismo se apoya en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son testigos de la doctrina verdadera. Ajá. ¿Sí? Porque ellos vivieron cercanos a especialmente los padres apostólicos. Ellos conocieron a los apóstoles, ellos fueron discípulos de los apóstoles. Uh-huh. Entonces ellos son una fuente muy confiable de la doctrina verdadera. Uh-huh. Porque ya sabemos que en la Sagrada Escritura ahí está la salvación, pero no todo viene explicado a detalle. Hay cosas que no vienen en la Sagrada Escritura. Sí. Uh-huh. Porque hay quienes piensan que en la Biblia viene todo. No viene todo. O sea, ahí viene todo lo necesario para salvarse, pero hay muchas cosas que no vienen ahí. O que no las entendemos, aunque... O que no, por ejemplo, habla del bautismo, pero no dice cómo administrarlo, ¿sí? Y por ejemplo, ahorita vamos a ver la Dida G. La Dida G nos dice cómo se administra el bautismo. Ya a detalle. No agrega cosas nuevas, simplemente explica más detalle. Dida G. La Dida G, exactamente. Dime qué es. Vamos con la Dida G. Vamos a dejar a San Ignacio de Antioquía a un lado. La Dida G es un documento muy antiguo, ¿sí? Que inclusive es contemporáneo a los evangelios. Ajá. Se cree que está, según las investigaciones, fue escrito aproximadamente entre los años 50 al 70. Todavía vivían San Pablo y todos los San Juan, apóstoles, al menos todos. San Juan, que era el más jovencito, que fue el que vivió más tiempo. Pero también vivía Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, este que no se sabe quién lo escribió, ¿verdad? Ajá. Era como una escuela catequética. Okay. Pero la Dida G nos enseña cómo vivían ellos la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Señor, ¿verdad? La doctrina de Jesús. La palabra Dida G es una palabra griega que significa enseñanza. Sí. De ahí que el título completo de esta obra sea La instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Eso es su nombre completo. O como decimos también, las enseñanzas de los apóstoles. Es posiblemente el documento más importante de la iglesia primitiva, perteneciente al grupo de escritos de los padres apostólicos. Cuando decimos iglesia primitiva, no queremos utilizarlo en términos de decir primitivo, como cuando uno dice, es que eso está bien primitivo, como decía, está muy básico. No, primitiva es que es primero. Uh-huh. La primera iglesia, la iglesia creciente. Entonces, este documento es del año 50 al 70. Y es un compendio de preceptos de moral, de instrucciones sobre la organización de las comunidades y sobre la liturgia. Tenemos un conjunto de normas que nos ofrecen un muy perfecto cuadro de la vida cristiana en el segundo siglo. Uh-huh. Fíjate, por ejemplo, el bautismo te explica cómo debe ser el bautismo. Te dice, hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo dijo Jesús, dice, hazlo en agua viva, o sea, en agua corriente. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. En un río, por ejemplo. Sí. Dice, pero si no hay agua viva, si no hay agua corriente, bautiza con otro tipo de agua. Si no tienes ni agua viva, ni otro tipo de agua, derrama sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, como estamos ahorita haciéndolo. Sí, porque hay quien dice, no, es que tienes que sumergirte en el agua. No, aquí está, no es un ritual mágico, no, o sea, aquí lo que importa es el sacramento. Uh-huh. No tanto la forma como lo haces. Ahora, vemos que estos primeros cristianos, todavía en tiempos de los apóstoles, ellos nos dicen que hay que bautizar en agua viva. Está bien, puedes sumergirse. Hay por aquí, creo que en Santa Catarina, hay una iglesia católica que tiene una piscina para bautizar. Uh-huh. Pero puede ser sumergido en un río, puede ser una piscina, o derramando sobre la cabeza
3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se hace en la actualidad, ¿sí? Sí. Entonces esto nos muestra cómo acostumbraban ellos a hacerlo, ¿no? Y nos dice, bueno, ya sabemos por qué lo hacemos así, ¿no? Ahora, dice, fíjate, respecto a la acción de gracias, a la Eucaristía, o sea, a la misa, que llamamos ahora la misa, dice, vas a dar gracias de esta manera, en lo que es la misa, ¿verdad? Dice, primero, sobre el cáliz, vas a decir, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo, o sea, sobre el vino, ¿verdad? A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Luego, sobre el pan, vas a decir, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos, ¿sí? Y dice, que nadie vaya a comer de esto, ¿sí? de este pan, consagrado, dice, nadie vaya a comer sino solamente los bautizados en el nombre del Señor, pues dijo el Señor, no den los santos a los perros. dice la DDG, reúnanse cada día del Señor, o sea el domingo, ¿sí? Partan el pan y den gracias, porque este es el sacrificio del que dijo el Señor. En todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy Rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Entonces, aquí nos habla de cómo se hacía, que es igual como se hace en la misa. Pero fíjate, qué importante, Roberto, porque de la Didache viene mucho de lo que nosotros hacemos, del memorial o de lo que se hace en la misa. Ajá. Y fíjate, otra cosa que habla de que ese día del Señor, dice, reúnanse cada día del Señor, partan el pan, den gracias, y después de haber confesado sus pecados, vas a consumir lo consagrado, ¿sí? Para que tu sacrificio sea puro. Eso viene en la Didache, el capítulo 14. Otro punto muy importante, que ha sido siempre es un punto muy polémico, pero la Didache habla sobre la salvación. Sí. Dice que de nada te sirve haber tenido fe durante mucho tiempo si la muerte no te sorprende estando en gracia de Dios. O sea, no puedo decir yo soy salvo, siempre salvo. Eso es falso. O sea, la Didache nos dice, no importa que hayas tenido fe toda tu vida, si cuando te pesca la muerte no estás en gracia, de nada te sirvió. Entonces, como decía San Pablo, hay que ser salvo, hay que ser constante hasta el final, ¿verdad? Hasta ser persistente, siempre constante. Y más adelante dice, repite lo mismo, dice, nada va a servir todo el tiempo de vuestra fe si no son perfectos en el último momento. Esto es de lo más importante que nos dice este documento. Los invito, si lo pueden encontrar en internet, si de preferencia en el buscador católico que tenemos en la escuela. Católico, sí, en www.evam.org. Y ahí arriba hay un botoncito que dice Google Católico. Google Católico. Ahí le ponen Didache y pueden encontrar el texto. Es un documento muy corto, pero muy fuerte, que habla sobre las costumbres de esos primeros siglos, el primer siglo después de los apóstoles. ¿Sí? Bien, esa es la Didache. Tenemos, ¿todavía nos queda tiempo? Sí, nos quedan 7 minutos. Okay. Tenemos otro padre apostólico importante, que es San Policarpo de Esmirna. Ay, sí, qué hermoso ese hombre. San Policarpo fue uno de los más famosos entre aquellos obispos de la iglesia naciente a quienes se les da el nombre de padres apostólicos. Él fue discípulo de San Juan y los fieles le profesaban una gran veneración. Entre sus muchos discípulos y seguidores se encontraban San Ireneo y Papías. Sucedió una vez, cuentan una anécdota, que un tal Florino, que era conocido de San Policarpo, ya cuando San Policarpo muere, empezó a profesar ciertas herejías, ya empezó a salirse un poquito de la doctrina, y San Ireneo, discípulo de San Policarpo, le dice a este Florino, le dice, esto no era lo que enseñaban los obispos, nuestros predecesores,
Yo te puedo mostrar el sitio en el que el bienaventurado Policarpo acostumbraba a sentarse a predicar. Todavía me parece oírle contarnos cómo había conversado con San Juan y con muchos otros que vieron a Jesucristo, y repetir las palabras que había oído de ellos. Pues bien, Florino, puedo jurar ante Dios que si el santo obispo escuchara tus errores, se habría tapado las orejas y hubiera exclamado según su costumbre: Dios mío, ¿por qué me has hecho vivir hasta hoy para oír semejantes cosas? Y al punto hubiera huido del sitio en el que se predicaba tal doctrina equivocada. Una de las cartas de San Policarpo defiende la doctrina de la encarnación y de la muerte de Cristo en la cruz contra las falsas doctrinas, y dice: porque todo el que no crea que Jesucristo ha venido en la carne es un anticristo, y el que no crea en el testimonio de la cruz procede del diablo, y el que tuerza las palabras del Señor en interés propio, ese tal es primogénito de Satanás. Así de fuerte defendía San Policarpo de Esmirna la doctrina apostólica. Policarpo fue martirizado, y tenemos datos detallados gracias a un escrito que hizo la iglesia de Esmirna, que habla de su martirio en el año 156 después de Cristo. Esta narración, por cierto, es la historia, la reseña más antigua de un martirio que tenemos en la actualidad, y es muy importante para comprender el significado exacto de la fe de los primeros cristianos. Encontramos en esta narración la afirmación de que el martirio es una imitación de Cristo. La imitación consiste en parecerse a Él en los sufrimientos y en la muerte. En este escrito, no sé, ver aquí los apuntes porque dice, en este escrito vemos entonces cómo San Policarpo, permítame, está bien por aquí, cómo se tiene el culto a los mártires, ¿sí? Dice en este escrito de la iglesia de Esmirna que recogieron los huesos de Policarpo. Dice: más preciosos que piedras del valor y más estimados que el oro puro, los que depositamos en lugar conveniente. Allí, según nos fuera posible, reunidos en júbilo y alegría, nos concederá el Señor celebrar el natalicio del martirio de Policarpo. Este documento es importante porque habla de la veneración a los santos y a los mártires, ¿sí? Porque eso estamos hablando de los primeros años del cristianismo, ¿verdad? Sí, del primer siglo. Y la carta dice: a Cristo le adoramos como a Hijo de Dios que es, pero a los mártires les tributamos con toda justicia el homenaje de nuestro afecto, como a discípulos e imitadores del Señor. O sea, hay una distinción muy grande entre la veneración y la adoración. E inclusive es una reliquia aquí lo que están haciendo, o sea, eran las reliquias de San Policarpo. Entonces ahí viene muy clara la veneración a los mártires, distinguidas a la adoración que solamente se le debe dar a Dios. Y pues bien, no sé cómo andemos de tiempo. Hablamos ya de los padres apostólicos más importantes. La DIDAG, pues no tenemos el nombre del autor, pero están los escritos, ¿verdad? Y hablamos aparte de los padres apostólicos, pues todos son escritores, ¿verdad? Sería también muy importante hablar de los apologistas, de los padres apologéticos, y ya te pondrás de acuerdo con Lázaro y conmigo cuando sigues, ahí sí, después de Lázaro o la siguiente o cuando tú decidas. Súper bien. Súper bien. Muchísimas gracias, Roberto, porque la verdad que nos ayudaste muchísimo a conocer por qué tenemos tantas creencias, por qué creemos en tantas cosas. Sí, la razón de nuestra fe, ¿no? Exactamente, la razón de nuestra fe es lo que iba a decir. Así que me quitaste las palabras de la boca, señor productor. Muchísimas gracias, y gracias a todos los que nos escucharon, que sabemos que son muchos, aunque no nos manden mensajes, aunque no estén del otro lado del teléfono, pero sabemos que nos están escuchando. Aunque no mandan regalos tampoco. Y si no, ya saben que a partir de mañana estamos en www.evan.org/radio.
A partir de mañana ya está este programa subido ahí en la página. Y seguimos aquí como quiera en Radio Fórmula, en el edificio Santos, aquí en las instalaciones de Radio Fórmula Monterrey en el 12:30 de AM. Y pues estamos todos los lunes de 7 a 8. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que estén con nosotros la siguiente semana. Y nos despedimos diciendo: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.